Hola, ¿cómo están? Soy Silvio Graciani, docente del Departamento de Cartografía y Agrimensura. Tengo un cargo de profesor adjunto ordinario con dedicación exclusiva y me desempeñé como director del CAIT denominado Aplicación de Modelos de Valoración de Tierras Rurales de Llanura ante Extremos Hídricos con técnicas SIG. En este proyecto me acompañaron dentro del grupo responsable la magíster Raquel Tardivo, la magíster Andrea Bosicio, el ingeniero agrimensor Pablo del Barco y el doctor Diego Herba. Como colaboradores estuvieron los docentes, ingenieros agrimensores Elizabeth Tortul y Ramiro Alberdi, y como adscriptos los graduados en Ingeniería en Agrimensura Nicolás Sacco, Melania Brezán y Julián Alcántara. Como una introducción al proyecto, podemos decir que la provincia de Santa Fe, como todos sabemos, se caracteriza por tener su base productiva en la agricultura y la ganadería, actividades que son sensibles a las condiciones medioambientales cambiantes. Esto genera que su economía se vea influenciada por estas condiciones y, paralelamente, la recaudación que obtiene el Estado provincial a través de diferentes tributos, entre los que se encuentra el impuesto inmobiliario. En particular, este impuesto debe cumplir con el principio de equidad, por lo que requiere que los valores de los inmuebles rurales se encuentren actualizados. Y es por ello que es importante identificar aquellos fenómenos extremos hídricos que pueden producir variaciones en los valores de los lotes rurales. En este caso se consideran como extremos hídricos los excesos o inundaciones que afectan tanto la agricultura como la ganadería. Por otro lado, se consideraron los déficits o sequías que producen el mismo efecto en la producción. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo general fue identificar el impacto que estas situaciones de estrés hídrico, inundación o sequía, tienen en el valor de los inmuebles rurales, utilizando para ello modelos de valoración masiva basados en regresión lineal múltiple. Como objetivos específicos, se tuvo emplear un sistema de información geográfico para centralizar la información territorial obtenida y de mercado, identificar años recientes con eventos de estrés hídrico y relevar datos del mercado inmobiliario o transacciones, ventas de lotes rurales que se producen en dichos años. El área de estudio considerada se encuentra en el centro de la provincia de Santa Fe, en particular los departamentos castellanos y las colonias. Dentro de estos se consideraron 21 distritos, los cuales a su vez forman parte de la cuenca del arroyo Cululu. El método utilizado en este proyecto la primera etapa fue identificar aquellas variables que tienen influencia a priori sobre el valor de los inmuebles. A partir de las mismas, generar un SIG y posteriormente realizar un relevamiento de datos de mercado, es decir, de venta o transacciones inmobiliarias de inmuebles rurales. A continuación, se desarrollaron modelos de regresión lineal múltiple que permitan explicar la variación de los valores de los inmuebles en función de diferentes variables independientes, entre ellas los años o periodos de estrés hídrico. Entre las variables analizadas que tienen influencia en el valor de los suelos, de los lotes, perdón, tenemos principalmente los suelos. En particular se utilizó el índice de productividad, que varía entre 0 y 1, siendo 0 aquellos suelos salínicos sódicos de las depresiones o áreas bajas, y valor máximo de índice de productividad 1 corresponde a los suelos del tipo argidoles. Además, se utilizaron las vías de comunicación, diferenciando aquí las que están pavimentadas, las que tienen mejorado y las que están sin pavimentar. También se identificaron las parcelas que están sobre las vías de comunicación y la distancia de las parcelas a las vías de comunicación pavimentadas. También, o además, se identificaron los centros de comercialización y abastecimiento, diferenciando o jerarquizando en 3 órdenes, siendo el orden 1 los correspondientes a las localidades con mayor volumen de comercialización de productos agropecuarios, con mayor infraestructura, servicios, insumos. En el área de estudio corresponden a orden 1 las localidades de Rafaela y Sunchales, orden 2, por ejemplo, las localidades de Pilar, Humboldt y Lehmann,
y de orden 3, las localidades tales como Ataliva o Felicia, entre otras. A continuación, se debería identificar años con extremos hídricos. Entonces, analizando información obtenida del Ministerio de Infraestructura y Transporte y Hábitat de la provincia de Santa Fe, que corresponde a caudales medios diarios del arroyo Cululú, se observó que este arroyo en abril del 2016 tuvo un pico, un extremo de un caudal extremo de superior a 700 metros cúbicos por segundo, y por el contrario, en el 2018 este caudal superaba apenas los 150 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, estos fueron los años de extremos hídricos elegidos para determinar si los valores de los inmuebles rurales son afectados por estas condiciones. Aquí se observan dos imágenes satelitales de ambos periodos, húmedo a la izquierda y seco de sequía a la derecha. Se procedió a buscar valores de venta de transacciones inmobiliarias de lotes rurales en estos periodos, húmedo y seco, obteniéndose para el año húmedo 2016 130 valores que fueron cedidos por el Observatorio de Valores de Catastro de la provincia de Santa Fe, y para el año seco 51 valores que fueron obtenidos por los integrantes de este proyecto. En total existían 181 valores. Se realizó una tabla con campos que contenían atributos para cada una de estas 181 muestras tomadas. Estos atributos eran tales como el precio, dólares por hectárea, el año en que se tomó el dato, si era húmedo o seco, índice de productividad del lote vendido, la distancia del lote, distancia lineal del lote a un centro de comercialización de categoría 1, distancia del lote a una vía de comunicación pavimentada, etc. A continuación se procedió a hacer el análisis de regresión lineal, que se eligió este tipo de análisis, dado que son sencillos de aplicar, fáciles de interpretar, y existen numerosos programas para poder realizarlos. Se probaron con diferentes variables independientes, realizando análisis de residuos estándar para eliminar los valores atípicos o extremos, obteniéndose entonces el modelo mejor ajustado, que es el que se observa aquí en la imagen. Este modelo tuvo un coeficiente de determinación R cuadrado de 0,73, indicando que el 73% de la variabilidad de los valores observados puede ser explicado por las variables independientes, índice de productividad, año, húmedo seco y distancia del punto muestral a una vía de comunicación pavimentada. Además, se analizó el nivel de significancia de los coeficientes de este modelo, mostrando que la variable independiente, distancia muestral a una vía de comunicación pavimentada e índice de productividad son significativos, pero el año no es una variable significativa. Por lo tanto, no puede sostenerse que entre el año húmedo y el año seco se haya producido una variación general en los valores de los inmuebles rurales. Luego, aquí tenemos el modelo sin logaritmo, y al analizarlo se obtiene que cuando la distancia a la ruta pavimentada de un determinado lote se incrementa en un 10%, el valor del inmueble decrece 1,33%. Por el contrario, si se incrementa el índice de productividad de un lote pasando al máximo, el valor del lote se incrementaría en un 644,95%, lo cual evidencia que la calidad de los suelos es la variable formativa principal de un lote. Por otro lado, los valores para el año 2018, año seco, son 1,19% inferiores a los del año húmedo. Sin embargo, en este caso particular no puede afirmarse esta situación debido a que la variable fue muy poco significativa. Como conclusiones finales, podemos decir que los SIC tienen un gran potencial para interpretar y gestionar información geográfica. Los excesos y déficits deben analizarse en un periodo mayor de tiempo. Además, se plantea el inconveniente que el mercado inmobiliario es opaco y se debe recurrir a informantes calificados. Por otro lado, los observatorios de valores se posicionan como una fuente primaria de datos, y el ajuste por técnicas de regresión multivariada permite un tratamiento robusto de los datos e interpretación objetiva de los resultados.